Hola, buenas tardes amigos y bienvenidos a Lecturas Imprescindibles. Hoy traemos, como casi siempre tratamos de traer, canela fina. Bien, como lo prometido es deuda, pues hoy traemos la segunda parte de esta fabulosa epopeya histórica, la segunda parte de Yo Julia, escrita por Santiago Posteguillo y ganadora del Premio Planeta en 2018. Por desgracia, tan defenestrado el premio, digo, en estos últimos tiempos. A mi juicio, Yo Julia es más que digno triunfador del premio Planeta en su día. Y nos obsequia con esta segunda parte. El famoso dicho de que las segundas partes nunca fueron buenas, la verdad es que no se cumple en esta segunda obra, en esta segunda parte, porque no sé si me ha gustado más que la primera, pero al menos me ha gustado igual. Y se titula, como ya anunciamos, Y Julia retó a los dioses. ¿Qué podemos encontrar de diferente en esta segunda parte? Podemos encontrar de diferente un componente mítico. La obra arranca con un cónclave de los dioses del Olimpo, donde están Júpiter, Minerva, Juno, etcétera, en el que debaten acerca del destino de Julia. Algunos dioses romanos, la mayoría de hecho, pues la detestan pues por el simple hecho de no ser romana, sino ser una intrusa desde su punto de vista, siria, que ha conseguido llegar a ser emperatriz, ¿verdad? Y la acusan, sin pruebas, de estar detrás del incendio con el que arranca la parte de Yo Julia, un incendio que arrasó varios templos de dioses olímpicos. La acusan a ella y de ahí su inquina. Esta nueva parte tiene un componente mítico que está muy bien traído, en lo que los dioses disputan entre sí acerca de los que están a favor de Julia, la minoría, y los que están en contra. Y deciden someterla a 5 pruebas, ¿vale? Y hasta ahí puedo leer, ¿verdad? A 5 pruebas para ver si Julia es capaz de mantener su dinastía e incluso conservar su vida. Y este componente mítico, que no tiene nada que ver obviamente con la historia, sino que sale de la imaginación del autor, a mi juicio está muy bien traído. Y a todos los que somos amantes de la mitología, pues nos ha resultado atrayente la introducción de este elemento nuevo. Es una subtrama que tiene que ver pues con el mantenimiento o no, con la posibilidad de que Julia mantenga el poder o no. En la primera parte terminamos con que Julia verdaderamente, a través de Séptimo Severo y de sus hijos, Geta y Antonino, pues consiguió forjar una dinastía. Y como suele decirse, lo difícil no es llegar, sino lo difícil es mantenerse. Y aquí, con la mayoría de los dioses en contra, pues asume el reto de mantenerse en el poder, ¿verdad? A pesar de los avatares del destino. Podemos considerar aquí también que entra en liza el eterno debate, ¿verdad?, entre el determinismo y el libre albedrío. ¿Hasta qué punto somos nosotros los que decidimos nuestro destino? ¿O lo somos más que peleles en mano, en este caso de los dioses, pero en otros casos pues puede ser pues, del destino, de los astros, del azar simplemente, ¿verdad? Y este debate, de manera subrepticia, pues también entra en liza, porque a pesar de que Julia tiene varios dioses en contra, también tiene varios dos dioses a favor y tiene cierto margen de maniobra, a pesar de que la someten a prueba. Aquí se revela un personaje central de Julia un poco más oscuro, el personaje madura,
y aquí se muestra todo el maquiavelismo que trae consigo, es decir, su fin, que es mantener la dinastía, justifica absolutamente todos los medios. Y a pesar de que es historia, pues son quizás elementos pocos conocidos y os va a sorprender, como me ha sorprendido a mí, algunas de las cosas que hace Julia por mantener su dinastía, que yo simplemente jamás pensé que fuera capaz de hacerlo, ¿verdad? Pero su objetivo final es mantener la dinastía, su dinastía, la dinastía iniciada por ella, que se ve amenazada pues por otra serie de personajes, ¿verdad? Históricos, y no solo por parte de sus enemigos, sino por parte de presuntos aliados que a veces con mala fe y otras veces con no tan mala fe, pues ponen palos en la rueda a su objetivo final de conseguir perpetuar su dinastía en el Imperio Romano. Y así se desarrolla la trama, ¿verdad? En el sueño de Julia de una forma a la que nadie se le había ocurrido hasta entonces, de someter, desde cierto punto de vista, al Imperio Parto, que era, digamos, el gran enemigo de Roma en Oriente en aquellos tiempos. Se le ocurrió una forma muy creativa, pero a la vez muy simple, que nadie se había atrevido a llevar a cabo, de unir a los dos imperios, de constituir un gran imperio y perpetuar su estirpe y su dinastía por los siglos de los siglos. También nos encontramos aquí con la figura de Galeno, que intercala la obra con su diario secreto. En teoría es Galeno el que nos va contando la historia de Julia Domna. Y nos encontramos a la postre con una serie de personajes, pues que una vez que los acontecimientos se precipitan, incluso desde el inframundo, pues pasan cosas, ¿verdad? Como digo, hay un componente mitológico en la obra en el que se nos describe, en parte, lo que era el Hades y, sobre todo, el principal personaje secundario que toma carta de naturaleza, ya casi al final de la obra, es el famoso barquero Calonte, que es el encargado de pasar a las almas de una orilla de la Estigia al otro. Está también, como digo, muy bien traído este componente mitológico, que a mí me ha gustado, pero es cierto, y tengo que prevenir, que a los que son más puristas de la novela histórica le puede chirriar un poco este elemento nuevo, pero que da carta de naturaleza al título. Julia reto a los dioses. Yo la verdad que cuando leí el título nunca pensé que iba a ser literalmente, ¿verdad? Pero verdaderamente los reta. No voy a decir para no hacer spoilers si finalmente los vence o no, pero la mayoría de los sucesos que acaecen son históricos, se pueden contrastar. Tiene una estructura idéntica a la de la primera obra, pues separado por años, por meses y por lugares, ¿verdad? De esta forma te puedes encontrar, pues por ejemplo, febrero del año 2012, Palacio Imperial, y te relata lo que allí pasó, y varios párrafos más adelante pues te dice frente romano, frente parto, etcétera. Lo que hace que la lectura sea bastante dinámica y bastante entretenida, donde se intercalan con bastante soltura y suficiencia lo que son las acciones, ¿verdad? Con lo que finalmente son las discusiones, los tejemanejes, las estrategias de esta gran mujer, pues que al final resulta ser el protagonista sin paliativos de la obra, y que aunque los personajes masculinos, pues al final tratan de, no sé si de eclipsarla, pero al final son ellos los que se llevan la gloria, ¿verdad? Los que son nombrados emperadores, pues al fin y a la postre, la mujer en aquella época tenía un papel estrictamente secundario. Sin embargo, la novela deja claro, y la historia deja claro también, que a la hora de la verdad,
ella era verdaderamente Julia Domna la que mandaba y todo el mundo bailaba al son que ella tocaba, tanto por su belleza, a pesar de que en esta segunda parte la edad empieza a avanzar, y sobre todo como por su terrible inteligencia, comparable incluso, inteligencia estratégica, comparable incluso a la propia Minerva, o Atenea para los griegos. La verdad es que uno de los personajes, uno de los grandes personajes, a mi juicio, de la novela histórica, que merece mucho la pena y que como el autor se lamenta, tanto en esta parte como en la otra, no ha sido lo suficientemente explotado, ¿verdad? Tanto ni por obras de teatro, ni por programas de televisión, etcétera. Es un personaje que es histórico, que ha caído prácticamente en el olvido, pero que Santiago, con muy buen criterio, lo ha rescatado y nos ha acercado, pero que finalmente, pues, para el gran público ha sido injustamente olvidado. Una gran obra. No empecéis por esta parte, empezad primero por Yo Julia, porque si no os vais a perder un poco. La verdad es que es una de estas obras que no puedes parar de leer, estás deseando saber qué es lo que pasa a continuación. Y en esta novela, al introducir el elemento mítico, no solo las intervenciones de Galeno, no solo lo que sucede, que se cuenta en tercera persona, algo que me ha llamado un poco la atención y me ha chirriado, tanto en cuanto, tengo que decirlo también, tanto en esta parte como en la precedente. Cuando Galeno se presenta como el narrador, Galeno, que era el médico de los emperadores de aquella época, se presenta como narrador con un diario secreto, la historia de Julia Dorna la cuenta en tercera persona, algo que me ha llamado en tercera persona omnisciente, ¿verdad? Algo que me ha llamado bastante la atención, pero bueno, al final son las voces que ha elegido el autor, cambia de voces cuando cuenta la historia de Julia, cuando Galeno habla en primera persona. Este cambio de voces, que a algunos le puede resultar estridente, también tiene su también se le puede sacar su jugo porque hace más más dinámica la historia, en perjuicio de que tanto las intervenciones en primera persona de Galeno como los cónclaves de los dioses son algo testimonial y prácticamente podemos disfrutar del 90% de la obra, del 90% largo, en el la típica tercera persona omnisciente, ¿verdad? En resumen, si os gusta la novela histórica, sobre todo con tintes míticos, no os podéis perder esta obra, que si bien es cierto, se puede leer desde cierto punto de vista de forma independiente, os va a chirriar y no vais a llegar a aprender de todo la profundidad del personaje si no leéis la primera parte, valga la redundancia. Muchas gracias por vuestra atención. No olviden suscribirse si no lo están, que es completamente gratuito y a mí me ayudáis un montón. Tengan un buen día y compartan.